Se ha comprobado científicamente que inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica. El 8 de diciembre de 1966, un mecánico autodidacta proveniente del estado Trujillo donó al Museo Aeronáutico de Maracay una aeronave diseñada y fabricada por él mismo. Más de 40 años más tarde, se desconoce el paradero del que podría ser el primer avión hecho en Venezuela. Apoyados en los testimonios del físico Raúl Esteves, la cronista de Boconó, doña Lourdes Dubuc de Isea, y doña Rosa de Zambrano, viuda del inventor, reconstruiremos la historia del Boconó 1. ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo se fabricó? ¿Realmente voló? ¿Es verdad que este mismo hombre también hizo un helicóptero? Se ve girando aquí el motor. En busca de respuestas, nos dirigimos hacia la capital del estado Aragua, Maracay, una ciudad marcada por la influencia de la Fuerza Aérea. Una vez aquí, visitamos el Museo Aeronáutico, que cuenta con un parque aeromotor de más de 40 aviones correspondientes a las distintas épocas de la aviación civil y militar en Venezuela. En el Salón Pioneros conseguimos este avión que ostenta el título de ser el primero construido totalmente en Venezuela. Y fue bautizado, por supuesto, con el nombre de Tacarigua, como la laguna emblemática que nos rodea en estos valles de Aragua. Es una honra realmente tener el primer avión construido por los alumnos de la Escuela Técnica aquí en Venezuela, por técnicos venezolanos. Es un avión que nos dio la iniciativa de nosotros ya construir, edificar. Aunque efectivamente el Tacarigua fue fabricado en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea bajo la dirección del coronel Juan Flores Blanco entre los años 1983 y 1986, su diseño es una réplica del caza Harriot HD-1 desarrollado por los franceses durante la Primera Guerra Mundial. Es la réplica exacta de un avión caza utilizado en la Primera Guerra Mundial, pero es un avión construido aquí en Venezuela, un avión ensamblado por completo, de planos, de leer los planos en un libro y ensamblarlo pieza por pieza. Parecería fácil ver un avión así como este, de esta envergadura, pero llevarlo de un plano a la realidad y después al sueño de volar es algo grande, es algo de sentirse orgulloso como venezolano. Tenemos noticias de un avión fabricado en Venezuela al menos 20 años antes que el Tacarigua por un tecnólogo popular trujillano llamado Vicente Zambrano. El ejemplar fue bautizado con el nombre de Boconó 1 y fue donado al Museo Aeronáutico de Maracay, como lo atestiguan este documento y esta foto reveladora. Que hizo el avión Boconó 1 y que entonces ese avión, yo le puedo decir que he visto fotografías, pero mi permanencia aquí en el Museo Aeronáutico es desde el año 87 para acá. No le puedo yo hablar con certeza de tener este avión dentro de la colección. Empeñados en desentrañar la historia de este fantasma de la aviación venezolana, nos trasladamos al pueblo de Boconó en el estado Trujillo tras la pista del primer avión y el primer helicóptero de diseño y fabricación nacional. En los años 70, el físico Raúl Esteves, promotor del premio a la inventiva tecnológica Luis Zambrano, conoce a Vicente Zambrano y realiza una serie de visitas a su taller.
y había que atravesar un puente colgante de terror. Es decir, era un puente que de tablitas puestas, había que atravesarlo con el vehículo además, ¿no? Vehículo de doble tracción, porque para subir al cerro no era fácil. Y aquella cosa bailaba y sobre tablitas sueltas y tal, ¿no? Un poco más arriba, unos kilómetros más arriba, llegamos a la casa de Vicente, pues. Había pues una puerta de zinc y tal, una especie de taller mecánico, ¿no? Era como para ahuyentar a la gente, supone que era un taller mecánico, pero decía, aquí no se arreglan carros o algo así. Y cuando hacía alguna reparación, él no aceptaba que le pusieran fechas, o sea, ¿y cuánto va a tardar usted? Lo que requiere el trabajo, ¿entiende? Lo que haga falta. Y le exigía al dueño del vehículo que estuviera ahí con él, ayudando a repararlo, porque no le iba a reparar la segunda vez la misma cosa, para que él aprendiera a resolver ese problema. Don Vicente Zambrano fue un personaje muy extraordinario que tuvo Boconó, un tecnólogo popular, un hombre que se hizo a sí mismo, que comenzó aficionándose a una serie de trabajos de mecánica que fueron muy exitosos y que le llenaron de admiración a todo el conglomerado boconés, que le llevaba sus aparatos, sus maquinarias, sus motores. Él fue construyendo, inventando máquinas que él tenía en ese taller, ¿no? Todo lo que iba necesitando, soldadores especiales, tenía un montón de máquinas, unos pequeños tornitos que hizo para ayudarse a hacer todas estas cosas. No compraba las máquinas, sino que las iba fabricando en la medida que las necesitaba. Entonces don Vicente ya empezó a correr la voz, lo que no hace don Vicente no lo hace más nadie. Lo que no arreglaba Vicente no lo arreglaba más nadie. Todavía hay un letrerito allá en el taller. Y todavía en la historia cuenta que lo que no Vicente Zambrano no arreglaba, no lo arreglaba más nadie. No fueran a otro taller, decía él. Ya cuando todos los talleres, esos aparatos han pasado por todas las manos de los mecánicos, entonces vienen donde Vicente Zambrano para que se los arregle. Y él un día pues vio que sobrevolaba por acá por Boconó un avión, el primer avión que sobrevoló a Boconó, y la gente salió entusiasmada, muy alegre, y él sintió como esa especie de espíritu de inventiva, de disposición, de voluntad para tratar de ver si podía hacer algo semejante. Y él se emocionó mucho y dijo, yo soy uno de los que tengo que fabricar un avión de eso. Y vino y sería, no sé cómo sería para grabarse eso, y dijo, no, mañana voy a empezar a hacer ese avión. A don Vicente le sorprende realmente ver aquel avión, y como él ya tenía su taller de mecánica y arreglaba una serie de artefactos, entonces él se propone. Él se propuso como tarea construir un avión. Y entonces en la noche, de madrugada, soñaba cuando iba a hacer las cosas. Entonces se paraba y tenía papel a la mano, porque el helicóptero era que lo soñaba. Dice que en él reencarnaba, yo no sé, un señor, él inventaba el nombre de la persona que reencarnaba y que le daba de madrugada, le daba los datos para que ellos fueran. Él contaba así, y yo le decía que ya se va a volver a parar y no deja dormir a uno.
empieza a hacer una serie de dibujos, el fuselaje, los planos, los mandos, según le dictaba su imaginación. Tras noches, meditaciones y una gran fuerza de voluntad hace que don Vicente, aparte de su diario trabajo, inicie en su pequeño taller aquel fantástico proyecto, y los dibujos van tomando forma hasta fabricar toda la estructura de su anhelado avión. Doña Lourdes Dubuc de Isea, cronista oficial del municipio Boconó, Estado Trujillo, comparte con nosotros algunos párrafos de un documento excepcional. Este libro artesanal fue escrito por un compadre de Vicente Zambrano de nombre Emiro Cáceres León, quien fuera testigo presencial de las pruebas y el desarrollo del aparato. Compadre de él, un Emiro, y él fue el que le ayudó, y todos los amigos que se emborrachaban, pues ellos eran los que le ayudaban. Pero le hace falta el motor con su hélice y decide utilizar un pequeño de una motocicleta Indian. Le hace modificaciones y lo instala en el aparato, ahora le falta la hélice. Y él se planteó problemas serísimos, o sea, ¿cuál es la curvatura óptima para una hélice, toda esa curvatura que tienen? Decide probar con un pedazo de cuartón de madera y modela algo parecido a una hélice. Se la monta al motor y lo pone en función. Muchas revoluciones, pero ni siquiera logra un buen chorro de aire que le proporcione sustentación al aparato. Piensa que algo le falta a la hélice para que produzca la suficiente corriente de aire. Busca más madera y un buen amolado cuchillo, un machete. Y nuevamente sale de sus manos otra hélice. Él me dice que él llegó a hacer tantas hélices porque él las fabricaba de madera y a punta de machete. Que él llegó a fabricar tantas hélices que cuando él cortaba leña para el fogón, lo que le salían eran hélices. Ya la muñeca la tenía hecha en el golpe, el tajo del machete, que es lo que le salían eran hélices. Que él cocinaba con hélices, ¿no? Hacía el hervido ahí en el fogón de leña. En 1940, con la ayuda de sus hermanos Porfirio y Hernán Zambrano, entre otros colaboradores, lleva el primer modelo del avión desarmado hasta una sabana en el caserío Los Pantanos, donde improvisan una pista de despegue. Años más tarde se construiría en este mismo lugar el aeropuerto de Boconó. Ayudaron a Vicente a acondicionar un pedazo de sabana y para efectuarlo instaló a su jeep una cuchilla que le servía para nivelar el terreno. Vicente enciende el motor e inicia la prueba de taxeo, pero el accidentado terreno le hace perder velocidad. El avión se levanta por la cola y se inclina peligrosamente hacia adelante. La hélice choca contra el suelo y se rompe. Parte de la estructura del avión se desarma. Se vino muy descontento y los hombres que iban con ellos dijeron, no, esto no te va a funcionar, Vicente, deja eso, abandona eso. No, dijo, ¿cómo voy a abandonar? Volvió a seguir la tarea, digo, abandoné por unos días porque tenía que trabajar para mantener la familia. Y abandonó la construcción del avión por mucho tiempo. Pasan los años hasta que en 1962 nuevamente piensa llevar adelante el estancado proyecto y comienza otra vez la construcción del aparato. Adquiere un motor de Volkswagen, modelo 48, y lo modifica. En vez de los cojinetes corrientes, le adapta rolineras para hacerle un motor ligero, según su propia expresión, y le elimina el sistema eléctrico Delco a batería, y en su defecto le adapta un magneto de tractor Halley Charmet. Se planteó el problema de las alas, o sea, cómo lograr la sustentabilidad de las alas, de qué tamaño tiene que ser un ala, qué ángulo de inclinación tiene que tener un ala, qué son los alerones, tratar de entender la física de todo esto. Todo le reporta el rendimiento que busca y vienen las pruebas en el taller. Resultados satisfactorios. Hasta el centro de gravedad se le determina colgando el aparato al techo. Le falta el forro y algunos pequeños detalles. Y lo forró con lona de esas que usan los jeep, como lona de esas de carro, pues de jeep. Era todo y adelante pues unos plásticos a manera de vidrio, no le puso vidrios y tal. Hasta que lo hizo con tela de satén rígido, dijo que le había dado resultado era con una tela de satén rígido pintada. Por eso él quería mucho esa tela porque decía que esa era la única que le había dado resultado. Fuselaje, planos,
timones de tubo galvanizado de los que sirven para conducir agua. El fuselaje, la estructura, lo hizo con tubos de agua e inventó una máquina para doblar tubos de agua, una máquina hidráulica que era con un compresor y un caucho. Amortiguadores de hojas de resorte de automóvil, forro de tela de liencillo, ruedas de bicicleta, etc. Tenía sus alerones, su control de cola, todas esas cosas, ¿no? Ahí sí lo volví a hacer y lo voy a probar ahí en el aeropuerto, en Rómulo Gallego. Ese debía de tener el nombre de Don Vicente, pero usted sabe que cuando eso no habían palanca ni daban esos homenajes a la gente. Despegó y logró darle una vuelta a Boconó. Dice que se asustó muchísimo cuando se vio en el aire, ¿no? Y que bajó un poco aterrado. Y ante la duda de irse al aire definitivamente, se decide a perder altura y resignarse a lo que sobrevenga, chocando contra un árbol. Afortunadamente no le pasó nada al osado piloto, excepto unos leves rasguños. Salió todo maltrecho, pero él siguió intentándolo en varias oportunidades. Y decidió que, bueno, que había cumplido el sueño de su vida, que era hacer una máquina que volara. No solamente fue un avión, él también trabajó en un helicóptero. Luego de sobrevivir al aterrizaje forzoso, el inventor cambia de idea y decide fabricar otra aeronave. Esta vez se trata de un helicóptero. Ese cambio en su vida fue acompañado de la pareja de toda su vida después, de Rosa, pues, que fue su gran compañera y su gran apoyo en todo este proceso. Entonces, él se fue definitivamente para la parte de los llanos, ahí se permaneció como 3 a 4 años y luego regresó enfermo y nos volvimos a encontrar y nos volvimos a enamorar, se puede decir, y ahí fue donde nosotros a los 15 días pues nos casamos. Y dejó eso rapidito antes que se me volviera a ir porque era muy caminero y muy enamorado también. Y entonces él decidió aquietarse un poco y seguir una vida más tranquila porque la vida que llevaba era una vida muy desastrosa, tomaba mucho, no se alimentaba. Y entonces dijo, no, pues prefiero cambiar de rumbo y cambiar una vida estable. Pero una vez concluida la experiencia del avión, él seguía con la pasión del vuelo y decidió entonces emprender otro desafío, que era hacer una máquina que él pensaba que era más segura, que era el helicóptero. Él empezó la construcción de eso porque él decía que a él le gustaba mucho el llano para ir a pescar y hasta pasar los fines de semana allá. Entonces digo, no, voy a hacer un helicóptero, con ese propósito voy a hacer un helicóptero, de irse de aquí para el llano y no tener que ir por tierra y llegar rapidito. Entonces, ¿a dónde va a aterrizar? En el techo de la casa mía, le decía a la gente, y para eso la hice, para aterrizar en el... Pero era echándole broma, y ¿usted se atreve? Sí, no me voy a atrever a manejarlo, si yo lo hice, dijo. Y comenzó a trabajar a partir del mismo motor, no sé, le haría algunas otras modificaciones. Cuando yo subí allá, él ya tenía bastante avanzado el helicóptero, estaba toda la estructura, estaba el motor instalado, tenía el rotor principal. El helicóptero lograba levantarse
Entonces él estaba haciendo pruebas, precisamente sincronización. Él tenía el helicóptero amarrado a unas cadenas en el piso, de manera que se levantaba 2 o 3 metros, pero se sentía la cadena, claro, lo tenía ahí a la fuerza, que tenía problemas de estabilidad todavía, ¿no? La idea es que si los helicópteros no tuvieran solamente el rotor principal ese arriba y no tuvieran rotor de cola, hay una ley en física que es la ley de conservación del momento angular que hace que el helicóptero giraría en sentido contrario a la de la hélice. La función del rotor de cola es generar un empuje que contrarreste el giro de la cabina para así mantener la orientación deseada. Él va a tender la cola del helicóptero a girar en sentido contrario y la hélice le empuja de manera de contrarrestar, pero tiene que estar sincronizada de alguna manera. Tiene que haber una sincronización entre la velocidad y el tamaño, el empuje de cada una de las 2 hélices. Vino un señor de allá de Maracay, un piloto, y le dijo, don Vicente, ¿y usted sí se atreve? Claro, le dijo, a mí lo único que me falta son las hélices del helicóptero que no le daban las revoluciones completas. Entonces el señor dijo, yo le voy a traer las 2 que le faltan. Entonces dijo, pues no se las voy a poner porque después va a decir, se voló porque yo se le llevé las hélices esas. No, yo las voy a seguir haciendo, y porfiaba y hacía una y les barataba. Yo tengo como 4 guardadas ahí de tanta madera perdida. Estaba en ese problema, yo creo que eso nunca lo llegó totalmente a resolver. Yo lo estaba haciendo por prueba y error, pues trataba de hacerlo por prueba y error, pero a lo mejor no es una relación lo que nosotros llamamos lineal y eso le complica la cosa para poderlo resolver. Y bueno, después se cansó de estar haciendo esta cel y no le daban entonces dijo, voy a ponerme más bien a hacer un arpa para tocar y después irme desperdiciando de eso, no voy a seguir haciendo eso. Hizo el arpa y eso amanecía tocando ahí. Como le dije antes, le provocó desbaratar, pues ella que ya lo iba a dejar así. Pero ese no había día del mundo que él no se encaramara a aprender ese helicóptero. Ya como faltándole como 3 días para morir, fui todavía y lo prendió. Me muera es que me van a dar los reconocimientos ya para aquí. A él no le gustaba que le dieran reconocimiento después de muerto, que él lo quería era cuando estuviera vivo. Entonces, muy pocos ingenieros nuestros se propondrían hacer un avión y sin embargo se pudo. Un campesino demostró que con sus recursos pudo hacer un avión que volara. Con los recursos que tiene un ingeniero en una universidad, tendría que poder hacer una cosa tan importante como esa, ¿ves? Y aunque voluntariamente dona el aparato con que ha soñado toda la vida al Museo Aeronáutico de Maracay, se llevan con él parte de su corazón. ¿Ven? Un pionero de la aviación venezolana y de la aviación boconesa, don Vicente. Como 5 o 6 mujeres que tenía, pues todas se llamaban Rosa. Yo le dije, ¿y cómo hacía para escogerla? Pues no, era la coincidencia de que eran Rosa que se llamaban. Y como 2 o 3 que tenían otro nombre, pero del resto lo que le conseguían eran papelitos de puras rosas. Y hasta el final, pues en la última rosa, pues lo enterró, que fui yo. Sí.
José Vicente Zambrano recibió algunos reconocimientos en vida, entre los cuales destacan un diploma por la fabricación de un automóvil bautizado como Pancho que presentó en la Feria de Boconó en el año 1987. El premio Luis Zambrano a la inventiva tecnológica otorgado en 1992 por su trayectoria fundamentada en más de 60 años aportando soluciones técnicas a los problemas de su entorno. Y la condecoración Cristóbal Mendoza en su primera clase, entregada por la Gobernación del Estado Trujillo en 1996, 2 años antes de su muerte.